Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de esta semana programada. En esta semana vamos a continuar con el tema que empezamos la semana anterior, lo que es indicadores demográficos. En esta vez vamos a terminar este tema y vamos a hablar y adjuntar nuevos indicadores a continuación. Primero recordemos lo que hemos visto en la semana anterior. Recordemos qué es un indicador demográfico. ¿A qué se refería cuando nosotros mencionábamos lo que era la tasa de mortalidad, morbilidad, todo ello que venía a ser indicadores demográficos? Primero sabemos que estos indicadores demográficos muestran estas dinámicas de la población y sirven para conocer esto específicamente de la misma población. Conocer estas diferencias, estas características, estas situaciones que puede mostrar cada grupo poblacional en una determinada situación, en un determinado espacio. Nos ayuda a conocer esta población y sirven para conocer el panorama, de modo que ofrecen una visión general. Y esta visión general ayuda a identificar lugares que requieren de alguna manera una intervención y generalmente se obtienen por ciudad o por país y sobre todo en una región determinada. Estos indicadores tienen unas características. Lo hablábamos en la semana anterior. Estas características que expresan o representan aspectos de desarrollo, comportamiento, dimensiones, ubicación y evolución de una misma población. Es un conjunto de datos que vinculan el tamaño y crecimiento poblacional y sobre todo con una dinámica de componentes que van a intervenir. Por ejemplo, los que hablamos la semana anterior: fecundidad, mortalidad, migraciones, que vienen a ser parte de estos indicadores demográficos. Y así como conocer los efectos en su composición, ya sea por sexo, por edad, que van a dar lugar a nacimientos en los hogares. Estos indicadores nos muestran una información de la evolución de estos fenómenos demográficos. Cómo es que esta tasa de natalidad, esta tasa de mortalidad aumenta, evoluciona, y cómo es que se obtienen también cada uno de estos resultados en un determinado espacio, en una área. Y sabemos que algunos datos de estos indicadores los obtenemos a través de la aplicación de los censos, encuestas o de algunos registros que se suelen hacer. Estos indicadores son aquellos datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población. Nos ayuda a conocer estos datos para de alguna manera estar al tanto de cómo es que esta población aumentó, disminuyó, cambió, evolucionó. Y todo esto pues es gracias a estos indicadores demográficos. Estos estudios que además de darnos a conocer la realidad de una sociedad, son fundamentales para planificar el desarrollo social y económico de un país. Principalmente encontramos la organización del sistema jubilatorio, el desarrollo de planes de vivienda, un establecimiento de determinadas políticas de empleo, el planeamiento de políticas educativas. Estos indicadores demográficos presentan estos 4 puntos fundamentales, 5 puntos fundamentales.
Hablamos de que son relevantes, verificables, válidos, confiables, fácil de interpretar. Toda esta información que se recoge dentro de estos hogares, dentro de estas familias, son llevadas y procesadas para de alguna manera ahí obtener a estos datos matemáticos y saber cuánta población realmente encontramos. Indicadores demográficos, que lo vamos a terminar, hemos mencionado. Hablamos de la tasa de reproducción. Esta tasa de reproducción o tasa bruta de reproducción, que también lo conocemos así, es aquel número promedio de hijas que una mujer o un grupo de mujeres tendría durante su vida si se ajustara a las tasas de fecundidad por edad. Este número promedio de hijas por mujer al fin de su periodo reproductivo. ¿Qué quiere decir? Entonces esta tasa bruta de reproducción se puede calcular de la siguiente manera. A partir de la sumatoria, miren, a partir de la sumatoria de las tasas de fecundidad por edad de los nacimientos de las niñas. A partir de que una proporción teórica del nacimiento femenino se supone que es igual a diferentes grupos de edad. Se calcula el supuesto que 105 nacimientos de varones nacen 100 niñas. Más o menos ahí vamos aplicando esta fórmula de lo que es la tasa de reproducción. Tasa bruta de nacimiento o crecimiento vegetativo. Principalmente cuando hablamos de este indicador, es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones. Quiere decir que es conocer cuántos nacimientos hay y cuántas personas fallecen de una población en un determinado periodo de tiempo. Generalmente estos cálculos se suelen hacer durante el periodo de un año. Este crecimiento natural o vegetativo es esta tasa que se está aumentando o disminuyendo, que se aumenta o se disminuye a una población en un año determinado, debido a que hay un déficit o un aumento de nacimientos en comparación a las muertes. ¿Cómo la podemos encontrar a esta tasa? Encontramos, miren, a este crecimiento de una población es el resultado entre la diferencia de las defunciones de números de nacimientos, estas defunciones de números de nacimientos, y ahí encontramos, miren, para comprar datos usamos la tasa de crecimiento natural o vegetativo. Gracias a esta fórmula podemos obtener cuál es la tasa bruta de crecimiento vegetativo. Tasa de morbilidad. Cuando hablamos de esta tasa de morbilidad, se entiende por aquella tasa, aquella cantidad de individuos que se consideran enfermos o que son afectados por una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico. Esta morbilidad es un dato estadístico para medir la evolución o retroceso de alguna enfermedad. ¿Cómo la podemos calcular? Es el total de enfermos por todas las causas en un tiempo. Quiere decir que cualquier tipo de enfermedad que se pueda dar. Y el ejemplo que aquí tenemos, por ejemplo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre y lugar de nacimiento, sobre la población total en un tiempo, 1 de junio al 30 de junio y lugar determinado. Allí podemos obtener recién cuál es esa tasa bruta de morbilidad. Y recordemos que cuando hablamos de este periodo,
Lo hacemos desde el primer día hasta que finalizamos. Esperanza de vida. La esperanza de vida, que es otro indicador demográfico, donde nos explica cuál es la estimación del promedio de años en que va a vivir un grupo de personas. Este grupo de personas que nace es en ese mismo año. Si los movimientos de esta tasa de morbilidad en la región evalúa, se mantuvieran constantes. Años que un recién nacido puede esperar vivir. Si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento. Y aquí observamos, miren, una tabla de cuál es la esperanza de vida que nosotros podemos obtener. Población estacionaria. La población estacionaria no existen, son únicamente herramientas teóricas de análisis. Por tanto, cuando hablamos de esta población estacionaria, tendría una tasa de crecimiento cero. No cambiaría. Y esa inmovilidad solo es posible si sus respectivas tasas brutas de natalidad y morbilidad son idénticas y se anulan mutuamente. Y su estructura por edades se mantiene inalterada en el tiempo. Esta población estacionaria. Encontramos, por ejemplo, países de tasas de natalidad y mortalidad alta, con una notable igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción en las ancianas. Es el crecimiento natural, es bajo. Índice de dependencia. Es el índice demográfico que expresa la proposición existente entre la población dependiente y la activa. Dentro de la estadística internacional, se suele simplificar a esta definición de ambas poblaciones en términos de edad. ¿Eso qué quiere decir? Se utilizan los segmentos de edades limitadas entre los 15 y 65 años. Y encontramos acá, miren la siguiente imagen. Es un índice demográfico, expresa la proporción de personas dependientes sobre la población activa que está en edad de trabajo. Población económicamente activa. Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país. Al estar constituida por las personas en edad de trabajar, laborar o buscar trabajo. Dentro de este Instituto Nacional de Estadística, el trimestre abril, mayo, junio del 2020, el Perú cuenta con 24.850.300 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica. Tasa de crecimiento intercensal. Esta tasa de crecimiento intercensal corresponde al ritmo con la que la población cambia, aumenta o disminuye entre un tiempo determinado. Expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir, cuanto más aumenta o disminuye anualmente por cada 1000 habitantes entre los diferentes censos que se realizan. Estructura poblacional. Es la clasificación de la población en grupos determinados y según ciertos criterios que permiten procesar los datos en los estudios demográficos. Si clasificamos a la población según la edad y el sexo, estaríamos realizando una estructura demográfica, porque esta población, según el trabajo que realiza, tendría una estructura profesional. Tasa de mortalidad infantil. Expresa la frecuencia con que ocurren los fallecimientos en una población durante un determinado periodo. Se calcula como el cociente
entre el número de defunciones ocurridas y registradas en el determinado periodo y la población mediante ese mismo. Encontramos una alta tasa de mortalidad que supera el 30%, una baja tasa de mortalidad entre los 15 y 30, baja tasa de mortalidad por debajo de los 15 grados. Población por sexo. Expresa la composición por sexo de la población entre la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. Según el censo del 2007, había un total de varones de 13.522.640, es decir, un 48,7% de la población peruana censada. Dentro de las mujeres tenemos un 51,3%. El índice de masculinidad que muestra es el número de hombres por cada 100 mujeres. Por tanto, en este censo 2007, como muestra 1993, en el mismo valor de 96,6. Y aquí observamos esta pirámide por sexo, tanto de hombres como de mujeres. Muy bien, esto es lo que estamos avanzando en esta nueva semana de trabajo. Recordemos que a través de Educay estamos trabajando y hacemos el envío de las tareas. Hasta luego, gracias por su atención, nos vemos. Cuídense.